Bienvenido nuevamente. Esta noche, en Narraciones de lo Insólito, les contaré la historia de Ernesto Mendoza, un hombre común que descubrió que a veces quienes nos tienden una mano en los momentos más oscuros pueden provenir de un lugar mucho más allá de este mundo. Prepárense para conocer el rescate del cementerio. Comencemos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Ernesto Mendoza era un hombre de 45 años, representante comercial para una importante empresa farmacéutica que operaba en 3 estados. Su trabajo lo obligaba a recorrer largas distancias al volante de su Chevrolet Aveo, un vehículo modesto, pero confiable, que lo había acompañado en cada kilómetro durante los últimos 6 años. Su rutina estaba marcada por el constante ir y venir entre ciudades, visitando médicos, hospitales y distribuidores con su maletín cargado de muestras y folletos. Los lunes partía temprano y no regresaba a casa hasta el viernes por la noche, cuando por fin podía abrazar a Teresa, su esposa, y a sus 2 hijos adolescentes, Martín y Lucía. Ernesto no se quejaba, ya que el salario era bueno, tenía un seguro médico completo y la empresa le pagaba el combustible. Pero aquel viernes de noviembre, mientras conducía de regreso a casa, algo fue diferente. Había sido una semana particularmente difícil. 3 médicos habían cancelado sus citas a último momento. Un distribuidor le había reclamado por un pedido incompleto que para colmo no era responsabilidad suya. Y el hotel donde se hospedaba tuvo problemas con el agua caliente durante 2 días seguidos. Ahora, mientras conducía por la carretera nacional que atravesaba el antiguo bosque de Los Álamos, la lluvia caía con furia incontenible, formando una cortina gris que apenas le permitía ver unos kilómetros más allá del parabrisas. Ernesto hablaba consigo mismo y se repetía: solo 50 kilómetros más, puedo hacerlo. Teresa debe estar preparando esa lasaña que me prometió. Esto lo hacía mientras luchaba contra el inmenso cansancio y sueño que tenía. Eran casi las 9 de la noche. A ambos lados de la carretera se extendía una densa vegetación, árboles centenarios cuyos troncos y ramas parecían adoptar formas humanas en la oscuridad. La radio empezó a fallar, dejando paso a una estática que le ponía los nervios de punta. Optó por apagar el aparato y se concentró en el camino. Sus párpados pesaban como si estuvieran hechos de plomo. Solo un poco más, se repetía mentalmente, mientras sus manos se aferraban con fuerza al volante. Pero el ronroneo constante del motor y el rítmico golpeteo de la lluvia formaban una especie de melodía hipnótica que solamente le producían más sueño cada vez. No supo exactamente cuándo sus ojos se cerraron. Pudo haber sido 1 segundo, tal vez 3, pero fue suficiente. Cuando volvió a abrirlo, las luces del auto iluminaban un tronco retorcido de un enorme roble que se aproximaba a toda velocidad. El impacto fue brutal. El cinturón de seguridad le cortó la respiración y el airbag le golpeó la cara como un puño gigante. Sintió un dolor agudo en las costillas y un hilo de sangre cálida le resbaló por la frente. El motor había dejado de rugir, pero la lluvia continuaba golpeando sin piedad contra el metal retorcido. Sucedió que a través del parabrisas agrietado, Ernesto distinguió una pared alta de piedra cubierta parcialmente por enredaderas. Le tomó unos segundos comprender dónde estaba. Había salido de la carretera y se había estrellado justo con un árbol que estaba en la parte trasera del viejo cementerio de Santa Lucía, un camposanto que databa de finales del siglo XIX y que llevaba décadas sin recibir nuevos inquilinos. Intentó alzar su teléfono móvil, pero el aparato había salido disparado durante el choque. El dolor en su costado derecho se intensificaba con cada respiración. Probablemente tenía alguna costilla fracturada.
¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude!, gritaba Ernesto con voz entrecortada. Pero nadie podía escucharlo. La carretera estaba desierta en esa hora y con ese clima. El más cercano pueblo se encontraba a 15 kilómetros en cualquier dirección. La desesperación comenzó a invadirlo mientras la lluvia seguía cayendo sin mostrar ningún signo de clemencia. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era una alucinación, producto del golpe en su cabeza. Una figura alta y delgada estaba de pie junto a la ventanilla del copiloto, inmóvil bajo la torrencial lluvia. Hola. ¿Puede ayudarme?, comentó Ernesto confundido. La figura simplemente se inclinó ligeramente. Era un hombre mayor, quizás de unos 70 años, vestido con un traje negro, anticuado, que le quedaba ligeramente grande. Su rostro pálido contrastaba con su pelo cano perfectamente peinado hacia atrás. Lo más extraño era que, a pesar de la lluvia, el hombre no parecía estar mojado en lo absoluto. El hombre misterioso comentó: «Ha tenido un accidente bastante desafortunado, señor Mendoza». Ernesto, sorprendido: «¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre no respondió. En lugar de eso, abrió la puerta del conductor con una facilidad sorprendente, como si el metal retorcido no representara ningún obstáculo. «Permítame ayudarlo. Mi casa está cerca. Podrá resguardarse allí mientras pasa la tormenta». Había algo en la voz del anciano que resultaba hipnótico, tranquilizador. Ernesto, a pesar del dolor y la confusión, se dejó ayudar. El hombre lo sacó del vehículo con una fuerza que no correspondía a su apariencia frágil y lo sostuvo por la cintura mientras caminaban lentamente por un pequeño sendero que bordeaba la pared del cementerio. «Gracias, no sé qué habría hecho si usted no hubiera aparecido», comentó Ernesto. «¿Vive por aquí cerca? No recuerdo haber visto casas en esta zona». El hombre simplemente sonrió. «Llevo mucho tiempo en este lugar, tanto que ya la gente ni siquiera nota mi presencia». El sendero terminaba en una pequeña puerta de hierro oxidado, integrada en la pared del cementerio. Este hombre la abrió con una llave antigua que sacó de su bolsillo. «Por aquí es más corto, no se preocupe. Conozco cada piedra de este camino». Ernesto estaba demasiado aturdido para cuestionar por qué estaban entrando al cementerio. La lluvia, el dolor y el shock del accidente nublaban su juicio. Se dejó guiar a través de hileras de lápidas y monumentos funerarios que proyectaban sombras fantasmales bajo la tenue luz de la luna, que ocasionalmente se filtraba entre las nubes de tormenta. Finalmente llegaron a una pequeña cabaña de piedra cerca del centro del cementerio. Parecía una antigua casa del cuidador, con un pequeño porche y una chimenea de la que salía un hilo de humo. El interior estaba iluminado por un cálido resplandor amarillento. «Adelante, señor Mendoza, está en su casa», comentó el hombre misterioso. El interior de la cabaña era sorprendentemente acogedor. Fuego en la chimenea, el cual proyectaba sombra sobre las paredes de piedra. Había una pequeña mesa de madera con 2 sillas, una cama individual en una esquina y varios estantes con libros antiguos. Todo parecía congelado en el tiempo, como si el lugar no hubiera cambiado en décadas. «Siéntese junto al fuego, le traeré algo para el dolor», comentó el hombre. Ernesto simplemente obedeció agradecido por el calor. Sus ropas empapadas comenzaban a secarse y el dolor de su costilla había disminuido ligeramente. Observó cómo su anfitrión buscaba entre frascos de vidrio en un viejo armario y mezclaba algunos polvos en una taza con agua caliente. «No me ha dicho su nombre». El hombre, con una leve sonrisa, comentó: «Me llamo Augusto Velarde». Tomando la taza que le ofrecían, Ernesto comentó: «¿Y qué hace viviendo aquí, señor Velarde? Es un lugar peculiar para establecer residencia, ¿no?». «Soy el guardián de este lugar. Alguien debe cuidar de quienes descansan aquí».
Ernesto procedió a beber el contenido de la taza. Este tenía un sabor amargo, pero no desagradable. Y casi instantáneamente sintió como el dolor disminuía y una extraña sensación de ligereza invadía su cuerpo. ¿Es usted el sepulturero? Augusto Velarde, con una mirada enigmática, comentó: fui muchas cosas en vida. Médico principalmente. Dediqué mi existencia a salvar vidas, a evitar que las personas cruzaran antes de tiempo al otro lado. Había algo extraño en la forma en que Augusto había dicho "en vida". Ernesto comenzó a sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con sus ropas húmedas. Por primera vez, observó detenidamente a su anfitrión. La piel del anciano parecía demasiado pálida, casi translúcida, y sus ojos tenían una profundidad inquietante, como pozos sin fondo. Debería llamar a mi esposa, estará preocupada, Augusto comentó. El teléfono de esta cabaña no funciona con esta tormenta, pero no se preocupe, podrá comunicarse con ella pronto. Ernesto intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. La bebida que había tomado parecía haber adormecido cada músculo de su cuerpo. Una sensación de pánico comenzó a crecer en su pecho. Con voz temblorosa preguntó: ¿qué me ha dado? ¿Qué era esa bebida? Solo algo para calmar su dolor, señor Mendoza, no tema. No estoy aquí para hacerle daño, todo lo contrario. Augusto se acercó a uno de los estantes y tomó un viejo álbum de fotos. Lo abrió y se lo mostró a Ernesto. En la primera página había una fotografía sepia de un hombre joven, vestido con un traje formal de principios del siglo XX, de pie junto a un forte. Era Augusto, pero al menos 50 años más joven. Esta fotografía que usted está viendo es de 1924. Yo tenía 35 años entonces y era el único médico en 40 kilómetros a la redonda. Pasó la página. Ahora mostraba un recorte de periódico amarillento donde se leía: trágico accidente en la carretera de Los Álamos. El doctor Augusto Velarde fallece al salirse de su automóvil del camino durante una tormenta. Fue en esto cuando el corazón de Ernesto dio un vuelco. Esto no puede ser real, comentó. Prosigue Augusto. Ocurrió exactamente donde usted ha tenido su accidente, señor Mendoza, en la misma curva, bajo la misma lluvia y misericordia. La diferencia es que no hubo nadie que me ayudara a mí. Me desangré lentamente, atrapado entre los restos de mi vehículo, llamando una ayuda que nunca llegó. Ernesto comenzó a temblar incontrolablemente. La realidad de lo que estaba sucediendo se abría paso en su mente como un cuchillo afilado. Desde entonces he permanecido aquí, ni completamente vivo, ni completamente muerto, atado a este lugar por una promesa que me hice a mí mismo, mientras la vida se me escapaba de mi cuerpo, que nadie más moriría solo en esa carretera maldita si yo podía evitarlo. ¿Entonces estoy muerto? No, señor Mendoza, aún no. De hecho, ese es precisamente el motivo de mi intervención. Augusto se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez con menos intensidad que antes. En unos minutos, señor Mendoza, un camión que transporta productos agrícolas pasará por la carretera. El conductor lo verá a usted inconsciente en su vehículo y llamará a emergencias. Lo llevarán al hospital de Santa Clara, donde le diagnosticarán 3 costillas fracturadas, una ligera conmoción cerebral y un esguince en la muñeca izquierda. Nada que no pueda sanar con el tiempo adecuado. ¿Pero cómo? Estoy aquí con usted. Su cuerpo sigue en el auto, señor Mendoza. Lo que está aquí conmigo es, digamos, una parte de usted que ha quedado momentáneamente suspendida entre 2 mundos. Ernesto intentó procesar lo que estaba escuchando. Era demasiado fantástico, demasiado imposible. Y sin embargo, algo en su interior le decía que cada palabra de Augusto era cierta.
He visto muchos accidentes en esa curva durante las últimas décadas. No siempre puedo intervenir, solo cuando la persona está en el borde, como usted esta noche. ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha ayudado a mí? ¿Sabe lo que vi cuando me acerqué a su vehículo? Vi a un hombre que, a pesar del cansancio y las dificultades, regresaba a su casa para estar con su familia. Un hombre que ama profundamente a su esposa Teresa y a sus hijos Martín y Lucía. Un hombre que tiene mucho por qué vivir todavía. Ernesto sintió un escalofrío al escuchar los nombres de su familia en la boca de aquel extraño ser. Además, hoy es un día especial. Se cumplen exactamente 100 años de mi fallecimiento. Y según las antiguas creencias, en este aniversario tengo la oportunidad de realizar una última buena acción antes de continuar mi camino. ¿Continuar su camino? ¿Hacia dónde? Hacia donde todos vamos eventualmente, señor Mendoza. Pero no tema por mí. He esperado este momento durante mucho tiempo. En esto, a lo lejos, se escuchó el ruido de un motor acercándose por la carretera. Augusto sonrió. Es hora. Su rescate ha llegado, comentó Augusto. Ernesto sintió una repentina somnolencia invadiendo su conciencia. Intentó mantenerse despierto, aferrándose a la conversación, pero sus párpados pesaban demasiado. Espere, ¿cómo puedo agradecerle? ¿Volveré a verlo? No busque cementerios antes de tiempo, señor Mendoza. Viva intensamente cada día. Abrazo a su esposa como si fuera la última vez. Vea crecer a sus hijos. Y cuando conduzca de noche, por favor, recuerde detenerse cuando el cansancio asome. Fue en esto que la figura de Augusto comenzó a difuminarse frente a los ojos de Ernesto, como si estuviera hecha de humo. Tal vez, solo tal vez, cuando llegue su momento, dentro de muchos años, nos encontraremos de nuevo. Hay ciertos vínculos que ni siquiera la muerte pueden romper completamente. Ernesto quiso responder, pero la oscuridad lo envolvió por completo. Lo siguiente que Ernesto sintió fue un intenso dolor en todo el cuerpo y unas manos que lo sujetaban firmemente mientras lo sacaban de los restos aplastados de su Chevrolet Aveo. Escuchó voces de paramédicos evaluando sus signos vitales, sintió el frío de la lluvia en su rostro y el calor de la sangre seca en su frente. Pudo oír cuando un paramédico comentó: es increíble que esté vivo con un impacto así. Mientras lo subían a la ambulancia, Ernesto logró volver la cabeza hacia el cementerio. A través de la lluvia que comenzaba a amainar, creyó distinguir una figura alta y delgada de pie junto a la pared de piedra, que lentamente alzaba la mano en señal de despedida antes de desvanecerse como niebla matutina bajo los primeros rayos del sol. Tres semanas después, cuando Ernesto ya se recuperaba en casa con su familia, decidió investigar sobre el doctor Augusto Velarde. En los archivos históricos del pueblo encontró la confirmación de todo: su existencia, su profesión, su trágico accidente un siglo atrás. También descubrió algo que Augusto no le había mencionado. Antes de su muerte, el doctor había salvado a más de 200 personas durante una epidemia de influenza que azotó la región en 1918. Esa tarde, Ernesto llevó flores al cementerio de Santa Lucía. Encontró la tumba de Augusto en una esquina tranquila, parcialmente cubierta por enredaderas. La lápida estaba agrietada por el paso del tiempo, pero aún podía leerse la inscripción: Doctor Augusto Velarde, 1889-1924. Su vocación fue salvar vidas. Junto a la tumba, para su sorpresa, encontró una pequeña casa de piedra en ruinas. Según el cuidador actual del cementerio, había sido la vivienda del sepulturero hasta la década de 1950, cuando fue abandonada. Nadie la había habitado desde entonces. Al regresar a casa esa noche, Ernesto abrazó a su esposa y a sus hijos más fuerte que nunca, y desde aquel día, cada vez que pasaba por la curva donde ocurrió el accidente, disminuía la velocidad
y hacía un pequeño gesto de saludo hacia el viejo cementerio. Nunca más volvió a ver a Augusto, pero en las noches de lluvia intensa, cuando el viento aullaba entre los árboles, a veces le parecía escuchar una voz susurrante que le recordaba: hay ciertos vínculos que ni siquiera la muerte pueden romper completamente. Esta ha sido otra entrega de Narraciones del Insólito. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte, darle like. Eso nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima semana, cuando volveremos a adentrarnos juntos en los territorios de lo inexplicable. Yo soy José Luis Hernández y te estaré esperando en el umbral de lo insólito. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.